Si No, as- siéntete libre, siéntete libre. No, yo me siento libre, claro, que Dele. yo me siento libre. Lo que yo te quiero decir es porque lo que se está cuestionando es la fe. La fe, claro. La No, yo fe hice la pregunta, ¿fe o razón? O sea, es usted que está no diciendo- puede haber fe sin razón. De dónde viene el monoteísmo, que es la fe que nosotros seguimos, una Sí, sola fe, claro. porque existía lo que es el politeísmo, que era la creencia en varios existe dioses. todavía, de hecho. Sí. ¿En qué está basado? Está basado, en primer lugar, en el padre de la fe, que es Abraham. En segundo lugar, en nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a cumplir lo que se había dicho de él por medio de los profetas y que la ley de Moisés hablaba acerca de él. Pero loco, pero con cordura. Pero con cordura. Buenas tardes, Jamie. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios. Jamie, bienvenida a este espacio. Gracias, gracias. Aquí en cabina estamos monos, producción no está fácil. Traímos hoy a Jamie, una nueva panelista que estará con nosotros ahora todos los días a través de YouTube y toda la semana a través de Radio CTC 94.3 FM. Bienvenida, Jamie, a este gran equipo. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, hombre, para nosotros más que un honor. Y, ¿verdad, Totality? No, Totality nada más dice que sí con la cabeza. Yo a veces me pregunto que si producción aquí en el mundo, ¿eh? ¿O qué vaina es? Bien, estamos todavía a la espera de nuestro invitado que estará también dialogando con nosotros. Señores, antes que nosotros invitemos al programa, por favor, sean responsables, no es esa vaina. Cuando nos invitan a una entrevista y que llegando tarde. ¿Qué usted dice Ay, eso, no, Jamie? es muy desagradable realmente. Es muy desagradable, ¿verdad? Sí. Hay que quemarlo feo, como dicen los tigres en el dembow, así invitado. El hermano Carmelo, usted que está escuchando a través de Radio CTC 94.3 FM, este espacio, dele para acá. Si no, usted sabe que yo lo quemo feo, como dicen los tigres. Bueno, en espera de Carmelo. De Carmelo ya. Bien, mi gente, hoy estaremos tratando junto a Carmelo y junto a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales, que de hecho les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube y se suscriban a Los Locos, pero con Cordura, en Instagram, en Twitter, en TikTok y como siempre digo, hasta por el canal de La Mona. Mentira, ese último no lo busquen, no vaya a ser que después ese tigre está hablando disparate. Vaya una persona y que déjame ver. Dígame ver dónde está el canal de La Mona. Jamie, tú sabes que la cabina, durante las semanas pasadas han estado calientes, porque aquí se han estado tratando diversos temas referentes a la fe, temas religiosos sobre todo. Y aquí estuvimos hablando con Braulio el ateo, Braulio Ramírez, ¿verdad que sí, producción? El ateo. Estuvimos hablando con Candela, no sé si te vio entrevista también, Sí, muy dinámico. Y estuvimos hablando también con la hermana Paola Pérez Urbino, una teóloga y filósofa, que aquí también nos deleitó con su conocimiento. Y bueno, y hoy iba a venir también con nosotros Carmelo ya. De hecho, también vamos a mandarle un saludito, ¿por qué no?, al pastor Rodolfo Torres, que estuvo con nosotros en cabina. Fue el primero en abrir este espacio. Yo creo que usted vio esa entrevista, ¿verdad que sí? Sí, trataron temas bastante interesantes. Bastante interesante. ¿Qué le pareció esa entrevista? Muy buena. Esos temas que hemos tratado con esa gente, ¿qué le ha parecido? Realmente crean grandes aportes. Sí, Son claro. muy interesantes. Es la intención de nosotros aquí en Los Locos, pero Claro. educar de una manera divertida, que la gente se divierta, pero que por lo menos dejemos un mensaje a la población. Eso es lo que se necesita realmente, educar la población. Educar la población. Entonces, nada, hay muchas preguntas en las redes sociales referentes a estos temas y que, bueno, vamos a aprovechar lo que llega nuestro invitado para nosotros entonces poder hablar un poquito acerca de eso, acerca del tema lo que fe o razón. Porque hay personas que dicen, no, bueno, por ejemplo, el caso de Braulio se inclina solamente por la razón. Pero en el caso, por ejemplo, de Candela, Candela tiene como una inclinación más a la fe que hacia la propia razón. Igualmente, el pastor Rodolfo dice, quítate. Y bueno, la hermana Paola ya es una combinación de lo que es la fe y la razón. Sí, realmente va a depender de la persona. Por ejemplo, las personas que tienden a ser religiosas siempre se van a inclinar por la fe. Eso es algo indiscutible totalmente. Eso es verdad. ¿Y usted, Jamie, por qué usted se inclina? Bueno, yo soy religiosa, realmente. Religiosa. Yo creo mucho en Dios, por ende creo bastante en la fe. Creo que es lo que nos mantiene día a día. Una persona que no tiene fe
según mis creencias, Claro. ¿cómo va a poder realizar sus metas? O sea, todo el que tiene una meta se inclina por la fe, obviamente. Si usted no tiene fe en sus proyectos, vamos a poner el ejemplo, por decirlo así, entonces, ¿cómo usted lo va a lograr? Exactamente. Bueno, yo también soy religioso, claro, como dice, para muchos de ustedes saben que yo soy católico, apostólico y romano, como dicen por ahí, ese trabalema que le gusta decir mucho a los católicos. Sí. Sí, y claro, y respeto la postura, claro, siempre de cada quien, la postura, claro, de nuestros hermanos protestantes, que somos cristianos todos al fin y al cabo, la postura de nuestros hermanos ateos también, que por una u otra razón ellos no creen, y la intención nuestra también es poder también aportarles a ellos, a hacer que ellos también se puedan acercar a ese ser trascendental al cual nosotros nos hemos acercado y vean que cuando uno se acerca a Dios de corazón, todo lo que está a nuestro alrededor también. Claro, todo es posible, todo es posible. Pero, como dices tú, realmente hay que respetar las opiniones de los demás. No todo el mundo, lamentablemente, tiene nuestras mismas creencias. Es así. Bueno, yo, como decía ahorita, soy religioso, pero yo soy yo soy de los que creo y si, bueno, me leí, claro, la encíclica del Papa Joseph Ratzinger, lo mencioné la semana pasada, Fe y Razón, Fides et Ratio. Y ahí se da, bueno, toda una explicación bien clara de cómo deben llevarse la fe y la razón, la relación que debe haber entre la fe y la razón. Y yo siempre he dicho, y lo he explicado siempre, que cuando una persona se inclina simplemente por la razón, el mero conocimiento, el super yo, se va convirtiendo poco a poco en ateo, sin darse cuenta. Sí, realmente. Porque va dejando de creer en Dios y se pone y piensa a creer en el mismo hombre, con el super yo, y no se da cuenta de que hay un ser trascendental que nos acompaña en cada acontecimiento de la vida. Exacto. Esas personas piensan que las cosas ocurren solamente como cosas del destino, vamos a suponer. Claro, al azar. Al azar. A la suerte. Ay, no. Entonces, hablando de eso, porque yo digo, yo soy de lo que digo, yo tengo fe, pero yo tengo fe y creo en Dios porque tengo razones suficientes para creer. Exacto. ¿Entiendes? Si yo no tuviera razones suficientes para creer en Dios, no creyera. Y no es como decía nuestro hermano y amigo Braulio, claro, con todo respeto, y que en cierta parte de lo que él dice está muy atinado y está basado, claro, en grandes pensadores, sobre todo filósofos modernos, prácticamente casi contemporáneos, que son los que más han despertado esta ola, podríamos decir, de esa no creencia en Dios y sobre todo de ahora mismo el método científico matemático práctico, que es el que yo tengo que llevar algo a un laboratorio para poder demostrar que esa cosa o ese ser exista. Y como esto no se le puede aplicar a Dios, entonces lamentablemente ellos dicen que Dios no existe. Y también te digo algo que es cuestión de educación. Por ejemplo, tú tienes un niño, Sí. lo crías ya con la mentalidad, hablándole de Dios, hablándole de la religión, el niño ya va a seguir creciendo creyendo en Dios. Eso también influye bastante. O sea que es cultural. Eso decía Braulio. Braulio explicaba y lo explicaba muy bien. Y él decía que las creencias de los hombres en el ser trascendental varía, depende de la cultura, donde se eduque, donde se críe. Sí. Si nosotros hubiésemos nacido, por ejemplo, en la India, hubiésemos sido hinduistas posiblemente, o de cualquier religión de por allá, según dice nuestro hermano influye amigo, bastante. Exactamente, eso influye. Pero bueno, para seguir hablando ya de este tema, tenemos a la persona, ya nuestro invitado, que claro, llegó tarde y sabe que lo que me feo. Entonces, vamos a recibir aquí en cabina con un fuerte aplauso a mi hermano y amigo Carmelo Jan. Adelante, hermano Carmelo. Aquí está con nosotros Carmelo Jan. Adelante, Carmelo. Carmelo, salude a su gente primero. Salude a su público. Un placer estar aquí para que ustedes me estén escuchando y con este elenco tan fuerte, tan poderoso. Y entonces, que no cogemos esa. Bien, gracias a Dios, hermano. Todo nítido. Todo bien. Me demoré un poco, sí, por causa del transporte, pero... Ya nosotros habíamos comenzado hablando. Sí. Le decíamos, estamos conversando aquí, Jamie y yo, acerca de la fe y la razón. Y yo decía, y Jamie también coincidía lo mismo, que nosotros creemos en Dios porque tenemos razones suficientes para creer.
y usted estuvo viendo una entrevista porque usted fue uno de los que llamó la atención y lo que también me comentó y me habló referente al tema, acerca de la entrevista que tuvimos con Braulio, el ateo aquí, Sí. sobre los argumentos que él presentó. Y uno de los argumentos que él presentó fue lo que estuvimos tú y yo hablando, Jamie, ahora, que la creencia en ese ser trascendental es algo cultural, que puede ser también una idea, una ideología, él decía. Entonces, usted, que es una persona dotada de conocimiento en cuanto a la fe, yo creo que usted no habla acerca de eso. ¿Fe o razón? Vamos a ver, ¿fe o razón? Mira, la palabra fe viene del hebreo que es emuná. Y cuando tú lo interpretas desde el hebreo es accionar, ¿sabes? Que cuando una persona camina en fe, Sí. no simplemente camina por una ilusión, porque una cosa es una ilusión y otra cosa es una creencia. Y la creencia es basada en experiencias. Sí. Porque ¿de dónde viene la fe? La fe de los hebreos viene de Abraham, el primer patriarca que se conoce. Que según Braulio dice que eso es una idea, que pudo haber sido un invento hay algunos ateos que dicen que eso es parte de simplemente una mitología hebrea. Existe lo que es la arqueología, existe lo que es la historia. Entonces, tenemos documentos antiguos que también se pueden corroborar con pueblos antiguos, porque ¿qué es lo que sucede? Si simplemente lo que la Biblia dice, nada más tuviera en la Biblia, bueno, puede ser que una construcción, uno dice, es una construcción de los hombres, pero hay coincidencia de los pueblos antiguos también, que fueron circundantes del pueblo hebreo, que coinciden con muchas cosas. Como los griegos. Los griegos son posteriores. También tenían su mitología. No, lo que sucede con los griegos transforman lo que es el Mediterráneo completo. Con su cultura, con su forma de pensar, con su filosofía y todo eso. Yo hago esta pregunta, Carmelo, porque mi intención es educar, porque entonces diálogo con Braulio y hay muchas personas que tienen dudas. Entonces, te hago la pregunta porque estamos hablando de pueblos contemporáneos, podemos hablar de Grecia, podemos hablar de Babilonia, Egipto, y todos también tenían sus mitologías. La mitología de ellos, la diferencia es que la mitología egipcia, la griega, han ido desapareciendo, pero todavía la mitología, según algunos ateos, pues yo digo, vamos a suponer que el cristianismo sea una mitología, como dicen ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que partiendo de esta mitología hebrea, cómo es posible que todavía hoy persiste? La mitología, el término mitología no necesariamente quiere decir que sea algo falso o imaginario. La mitología es fuera de tiempo, en el sentido es fuera del tiempo. Los antiguos, para poder explicar los fenómenos fuera de lo natural, de lo visible, ellos usaban algunos elementos, algunas alteraciones, pero ellos querían describir algo fuera del tiempo. Es lo que sucede con la mitología. Pero ¿qué sucede? Todos los pueblos han ido evolucionando en ideología, en concepto, en creencia. Han ido evolucionando y se han ido dando cuenta de que hay cosas que no eran y hay cosas que sí a través del tiempo. Con la tecnología nos vamos dando cuenta de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hace unos cuantos años atrás estábamos oscuros en algunas cosas de la fe. Porque hubieron muchas transformaciones sociales dentro de los pueblos y hubieron pueblos que se mezclaron con otros, perdieron su creencia, perdieron su cultura, perdieron su práctica. Pero si vemos al pueblo hebreo fue el único pueblo que resistió el helenismo. Porque Alejandro Magno, una de su empresa, una de sus visiones era transformar el mundo antiguo conocido, que todos hablaran la misma lengua que él, de Grecia, que todos tuvieran los mismos dioses, la misma cultura y todo. O sea, que los pueblos que él conquistaba, él no los transportaba como hacían los asirios, como hacían los babilonios, que los pueblos, cuando ellos conquistaban un pueblo, ellos lo dispersaban y erradicaban esa nación. Ellos lo que hacían era que ellos lo conquistaban, lo invadían y lo culturizaban. Le cambiaban la lengua, le cambiaban la creencia, le cambiaban los dioses. Transculturización. Una transculturización ellos hacían con esos pueblos. Entonces,
¿por qué nos vamos hacia atrás, hacia Abraham? Para poder entender alguna cosa de la fe, Sí. de la fe hebrea, de la fe que todos heredamos. ¿Por qué? Porque cuando Constantino hubo una transformación y un cambio. Porque tú sabes que cuando el imperio griego... Estamos en los tiempos de Abraham y ahora vamos a los tiempos de Constantino. Volamos la historia. Vamos a ver. ¿Por qué menciono? Volamos casi más de 800 y pico de Sí, años. porque si comenzamos a hablar de Abraham y seguimos la secuencia hasta Constantino, el programa completo no nos va a dar. Entonces, tú dices que las grandes transformaciones, primero, el pueblo hebreo sufrió una transculturización. ¿Por qué? Porque no, se resistió. Pero usted dice que se resistió, pero perdió su idioma. O sea, su idioma murió y los hebreos comenzaron a hablar griego. O sea, no se resistió tanto entonces. No, porque... Ahora, a nivel de su creencia, quizá en Dios, ahora sí estamos hablando. O sea, culturalmente culturalmente podríamos decir que religiosamente se resistió, pero culturalmente no, porque el idioma hebreo murió. Fue desapareciendo porque fue siendo suplantado por el idioma griego. En la palabra antigua es costumbre, pero la palabra moderna es cultura. O sea, cuando la modernizamos decimos cultura. O sea, que hay que tener cuenta, porque la intención de este programa es orientar. Claro. Cultura y costumbre no es lo mismo, no es la misma cosa. ¿Qué es lo que sucede con la cultura y la costumbre? La cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que es parte de la práctica de un pueblo, el folclore, el tipo de habla, el tipo de vestimenta, eso es lo que es la cultura. La costumbre es lo mismo. No es lo mismo, porque las costumbres son prácticas que son se van patrones. haciendo constantemente. Sí, que se van haciendo constantemente. Están dentro de la cultura. Sí, que están dentro de la cultura. Que viene siendo una ramificación prácticamente. No hay tanta diferencia. Pero está bien, continúe con su exposición. No hay tanta diferencia. Lo que yo quiero saber es cuál es la línea que nosotros vamos a manejar. Si vamos a manejar la línea de la fe para partir desde Abraham, ¿por qué? Porque si nosotros no partimos, claro, porque... Siéntete libre. No, yo me siento libre, claro, yo me siento libre. Lo que yo te quiero decir es, porque lo que se está cuestionando es la fe. La fe, claro. Yo hice la pregunta, ¿fe o razón? Entonces, es que no puede haber fe sin razón. Te ves. Usted es un tipo que está claro. Claro, no puede haber fe sin razón, porque la fe no es irracional. Exactamente. Porque es que la fe está basada en algo. Está bien, pues continúe usted con su argumento. Vamos a ver. ¿No se siente usted molestado por mí? No, yo no me siento molestado. Para eso usted está aquí, para molestarme. Para eso yo estoy aquí, para contestar. Adelante. Claro, eso es así, eso es normal. Yo no me siento molesto. Lo que yo te quiero decir, Miki, con todo lo que hemos hablado y con todo lo que estamos hablando, y acerca de la defensa de nuestra fe, porque lo que venimos a hacer es una apologética. Claro que sí. O sea, la defensa de la fe. O sea, los ateos dicen que son ideologías, que son creencias, conceptos inculcados, que no tiene fundamento para sustentar lo que uno cree. Pero yo creo que sí, porque el conocimiento de los ateos es en base a documentos. O sea, ellos estudian documentos para ellos llegar al conocimiento que ellos llegan. Entonces nosotros también tenemos documentos, descubrimientos, hallazgos arqueológicos, de dónde viene el monoteísmo, que es la fe que nosotros seguimos, una sola fe, claro. Porque existía lo que es el politeísmo, que era la creencia en varios dioses. Existe todavía, de hecho. Sí, entonces la fe de nosotros, ¿en qué está basado? Está basado, en primer lugar, en el padre de la fe, que es Abraham. En segundo lugar, en nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a cumplir lo que se había dicho de él por medio de los profetas, y que la ley de Moisés hablaba acerca de él. Okay. Entonces, cuando Jesús viene a hablar acerca de la salvación, porque todo el que tiene fe cree en que hay un lugar, hay un castigo y hay una recompensa. Entonces, nosotros, los cristianos,
lo que seguimos, lo que practicamos, nuestra fe está basada en experiencias espirituales. O sea, a veces hay cosas que no se logran ver físicamente, pero cuando tú comienzas a notar que tú, vamos a suponer, vives una vida perdida en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en un sinnúmero de cosas, y luego te dicen, mira, si tú crees en el Evangelio, en Jesús, tu vida puede ser cambiada. Cuando tú entras, que te acercas y tú tienes encuentro, o sea, un encuentro personal con Dios a través de lo que dice la Biblia, porque dice que la fe viene por el oír. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, que quiere decir, lo que te está diciendo con esto la Biblia, que todo el que cree es porque ha escuchado y ha visto. Jesús, cuando vino, hizo milagros. O sea, los milagros certificó de que verdaderamente él había venido de parte de Dios. Todavía, hasta el día de hoy, nosotros hemos visto milagros tangibles. O sea, lo que dice la Biblia, que ese Dios, que la Biblia habla de él, que él hace, lo hemos visto. 200 siglos atrás, o sí, 2000 siglos atrás, que se escribió que Jesús vino y que dijo y que hizo, todavía se sigue haciendo. Aunque nosotros no hayamos visto a Jesús, pero lo que él dijo y lo que él hizo se sigue repitiendo. Sí. Y nosotros lo seguimos viendo. Por eso es que la fe está basada en la razón. O sea, la fe no es algo ciego. O sea, la fe es algo con evidencia. O sea, la evidencia certifican de que verdaderamente lo que esa Biblia dice, antigua, que se escribió, que tiene 4.000, 3.000 años de historia y que muchísimos hombres dieron su vida, se sacrificaron para que estos documentos nos llegara a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos a estos documentos, que lo estudiamos, que lo leemos y tenemos ese encuentro espiritual, vemos la evidencia de lo que dice. Sí, pero que, bueno, está muy bien todo eso que usted ha dicho y yo lo creo también. Pero hay ateos que no creen en eso, que dicen que incluso la Biblia fue un invento de los cristianos. Que fueron hombres que escribieron. Exacto, que Jesús no existió nada. ¿Entiendes? Dicen algunos historiadores ateos, historiográficos sobre todo. Entonces, ¿cómo una persona así, que no crea ni siquiera en el Jesús histórico, cómo usted le dice que crea? ¿Cómo usted lo hace creer? Hay gente que no son ateos y no creen. Hay gente que no son ateos y no creen. Ok. Sabe que la creencia no va a depender de ser ateo o de no ser ateo. También están los gnósticos. Ahora, yo lo que quiero decir, vamos a salir un poco de la Biblia. Por ejemplo, de la Biblia, de la fe, un poco de la fe. Sí. Porque a veces cuando uno explica algo, cuando uno tiene fe o pertenece a una religión, cuando uno quiere explicar eso, entonces a veces la persona piensa que hay un sesgo. Sí. Quiere decir, bueno, porque él pertenece a esta religión, él está diciendo eso. La gente sabe que aquí no hay diferencia religiosa ni nada de eso, sino que simplemente la intención es dialogar sobre algunos temas, porque yo lo que pienso, y siempre lo he dicho, el problema no está entre los cristianos. Y el problema es en que hay una corriente gnóstica, corrientes ateas, que incluso los mismos teístas, que no van a favor de lo que la iglesia predica, de lo que el cristianismo predica, de la doctrina del cristianismo, que ahí lo siempre irán en contra. Siempre irán en contra. Exactamente. ¿Qué sucede? Si vamos a la historia, o hablar acerca del Jesús histórico, ¿por qué? Porque los historiadores o los estudios lo dividen, el Jesús de la fe o el Jesús histórico. Y el Jesús histórico. Exactamente. Entonces, hay documentos, hay evidencia de que verdaderamente hubo un Jesús. Claro que sí. Hubo un Jesús. Y de que verdaderamente ese murió crucificado. Sí. ¿Cuál es la cuestión de muchos historiadores, tanto cristianos como de no cristianos, tanto judaizantes, que ellos dicen que ese Jesús que murió hace 2000 años no es el Jesús esperado? Pero ¿qué sobre sucede? Todo lo del Islam, ¿verdad? Sí, entonces, el judaísmo. Lo del judaísmo, ¿qué sucede? Como un ateo
donde la historia independiente, fuera de la fe, los historiadores independientes te dicen y te certifican de que sí, de que Jesús, existió un Jesús. Ahora bien, hay algunas cosas que ellos la ponen en tela de juicio. O sea, esa es la respuesta a los ateos. Sí. Que ellos dicen de que Jesús fue un invento. No, Jesús no fue un invento. Mira, yo quiero aprovechar, Carmelo, ya que usted habló del Jesús histórico, para dejarle claro eso a nuestros oyentes, para que no hayan dudas. Flavio Josefo, un historiador del siglo I, casi contemporáneo con Jesús, claro, y era pagano, claro, escribió acerca de Jesús. Escribió acerca de ese Jesús histórico y que él mismo se sorprendía de cómo sus discípulos, o sea, de la forma en la que él murió, ellos se sorprendían. El amor que él predicó, cómo vivían sus discípulos y cómo esos discípulos decían que él se les siguió apareciendo por más de 40 días. Lo dice él. También hubo un escritor, era judío este muchacho. Plinio, Tácito. No, Tácito era pagano. Sí, eran paganos. Tácito también escribió, ¿entiendes? Sí. Escribió también acerca de la existencia de ese Jesús histórico. O sea, estamos hablando de historiadores que eran casi contemporáneos. Estamos hablando de Tertuliano, luego, más adelante, Jerónimo, escriben también acerca del Jesús histórico. Estamos hablando de historiadores que tienen más de 2000 y pico de años que están hablando de este Jesús histórico y que hablan también bien claro de la existencia de Pablo, sobre todo. Claro. La existencia de Pablo es una clara evidencia de que el Jesús histórico sí existió y de que el Jesús histórico sí es ese Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era pagano. Pablo no creía. Pablo era de los que andaba persiguiendo a los cristianos y asesinándolos. Pero Pablo era uno de los hombres más preparados que había en ese entonces. Claro. ¿Entiendes? Entonces, para que le quede claro a nuestros oyentes, para aquellos que no se escuchen y son amantes de la ciencia y la filosofía, que no creen en el Jesús histórico, el Jesús histórico sí existió. Y el Jesús de la fe también. Y hay evidencias de sobra que no tenemos ni siquiera que acudir a la Biblia, Jamie, para nosotros demostrar eso. No, por la historia nosotros podemos demostrar de que sí verdaderamente Jesús existió. Okay. Ahora bien, en el siglo I había muchos tipos de creencias, había muchos dioses. ¿Sabe? La gente siempre se cambiaba de una religión para otra, le decían prosélito. ¿Qué sucede? Como en este tiempo hay una ramificación del cristianismo, hay antes se le decía secta, ahora se le dice denominaciones, pero todas concluyen en un punto, en Jesús. Que aunque tengan diferencias doctrinales, pero al final Jesús la une a todas. Así es. Entonces, ¿cuántos cristianos no hay? Millones y millones de cristianos. Cuando tú ves el número de los ateos, tú dices, wow. Mínimo. Es un mínimo. Y la gente, por lo general, tiende a irse por la verdad. O sea, siempre hay un grupo mínimo que está del lado de la mentira. Y la mentira es algo que no puede sostenerse. Ni perdura por mucho tiempo tampoco. Exactamente. Ya estamos terminando, ya la producción me está haciendo señas que ya tenemos que ir terminando la entrevista. De verdad que este es un tema que hay que continuarlo porque... Es muy amplio realmente. Es muy amplio. Pero sí, yo quiero que a ustedes, a las personas que nos están escuchando, les quede bien clarito todo este tema. De decir que ese Jesús sí existió, el Jesús histórico, el Jesús de la fe existió y que hoy en día yo lo único que quiero es invitar a los ateos a los gnósticos que se hagan esta pregunta. ¿Cómo es posible que un ser que supuestamente no exista puede influir en la mente de la mayoría cuando cualquier experiencia es subjetiva? ¿Cómo puede ocurrir eso? Que algo o alguien que no exista pueda influir en más del 90% de la población mundial. Es una pregunta que hay que hacerse. De hecho, se dice que lo divino no se ve, se siente. Se siente. Y el sentimiento es subjetivo. Exacto. Es decir, la mayoría está diciendo que lo siguiente, puede ser que tú no lo hayas sentido, ateo. Porque es una pregunta que tiene que hacerte también. ¿Qué será lo que esa persona... Y no venga a mí con la psicología ni nada de esa vaina, porque también yo te la puedo aplicar a ti, la psicología. Pero es una pregunta que debe hacerse a cualquiera. Un mensaje final para nuestros oyentes y hay que continuarlo después. Ya que tú mencionaste la psicología, yo quiero hacer énfasis en la psicología. La psicología no es que mala, pero hay un punto donde la psicología en algunas personas no ha podido penetrar.
y el cristianismo, el evangelio y la fe sí. Sí. Yo he visto personas que lo han llevado a psicólogos y no han podido dar con la situación ni el problema de esa persona, pero cuando ellos se someten a Dios, hay un cambio radical. Hay un cambio radical. Entonces, a los oyentes, a los ateos y a esas personas que tienen la duda, que están en la duda, porque a veces hay ateos que dicen cosas, una verdad distorsionada, tú sabes, puede confundir a muchas personas que quizás quieran acercarse a Dios. Usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas, aunque no practique el cristianismo, aunque no practique una fe, siempre pone a Dios por delante de todo? Creen siempre en ese Dios. Porque yo te voy a decir en una cosa. Por no poner el Dios que nosotros creemos, pero por lo menos creen en un ser trascendental. Mira, el mundo tiene aproximadamente 6.000 millones de habitantes, creo. Está bien, continúa, no hay problema. Esos son datos, búsquenlo en internet. Sí, un aproximado. Un aproximado estoy dando para que por lo menos la gente tenga la idea de lo que yo voy a decir. Y cuando tú buscas cuando tú haces una encuesta con la persona, tú te vas a dar cuenta que de 6.000 y tantos millones de habitantes, 7.000, lo que sea que haya, hay un 90%, un 99% de personas que creen en un ser supremo. Así es. Creen en un ser supremo y creen que hay vida después de la muerte. De la muerte, o sea, que hay un más allá. Los mismos filósofos, esto lo vamos a tener que dejar para otro programa, para hablar acerca de la filosofía. ¿Quién es que complementa lo que es la física, la metafísica, que quiere decir más allá? ¿Sabes? Los filósofos son los que comienzan a hablar del alma. Del alma. Claro, claro que sí. Los filósofos son los que comienzan a hablar de un ser supremo. Yo le decía al pastor Rodolfo en el primer programa que estuvimos aquí, que muchas de las creencias que nosotros creemos hoy de Dios están influenciadas por una filosofía, sobre todo por la filosofía griega. No me acuerdo quién fue que dijo eso, pero yo lo voy a buscar y se lo voy sobre el alma y eso. No lo del alma, sino que... Porque ya tú sabes que ahí está Aristóteles y Platón, que fueron los que ya... Platón con las ideas, Aristóteles con las almas. No, porque este fue un cristiano que lo dijo, de esos cristianos del siglo I o del siglo... él dijo que la filosofía lo que cristalizaba era el evangelio. Claro, Sabe que... Agustín lo afirmaba también. Incluso todos los predicadores modernos usan filosofía. Claro, sí. Filosofan. Claro. Es el arte de pensar. Sí, es el amor al pensamiento. Claro. Bueno, Jamie, hemos llegado al final de esta entrevista. Muy interesante, realmente. Agradecer a Carmelo. Claro. Muy buen expositor. Yo creo que me sigan invitando. Creo que tienen que hacer parte del staff. Vamos a hacer algo, Carmelo. La semana próxima, yo traigo un invitado para acá. Yo voy a hablar con él para que te dé la oportunidad de que tú vuelvas y entonces así terminamos el tema. Seguir profundizando, porque realmente es un tema muy amplio. Exactamente. Y tenemos muy poco tiempo como para tratar este tema. Bien, pues nada, a ustedes que están ahí, agradecerles el favor de su sintonía. No se vayan, quédense ahí. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con más de A lo Loco, pero con cordura.